¿Sabías que hay más de 4.000 palabras en español que tienen origen árabe? Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video de Burbuja del Español. Yo soy Mili y el día de hoy haremos un viaje en el tiempo y las palabras. Vamos a hablar de lo que heredamos del idioma árabe en el español, no solo de palabras, sino también algunas estructuras gramaticales que vinieron de esta lengua. Hoy vamos a explorar cómo la influencia árabe dejó una marca en nuestro idioma, el español. ¿Están listos? Empecemos. Primero veamos un poco de historia para ponernos en contexto. Una gran parte de la península ibérica estuvo bajo dominio musulmán, en una época conocida como el Al-Andalus. Este fue un periodo de intercambio cultural muy intenso. Los árabes no solo trajeron avances científicos, arquitectónicos y artísticos, sino que también enriquecieron el idioma español. Un dato curioso es que posiblemente la palabra al-Andalus sea el origen de la palabra Andalucía. También hay otras ciudades como Almería o Alcalá que también tienen esta influencia. Entonces veamos qué vocabulario heredamos del árabe. Empecemos por los más comunes. Muchas palabras cotidianas que usamos en español vienen del árabe. La mayoría empiezan con al, que significa el. Veamos algunas categorías comunes. Por ejemplo, la palabra almohada, que viene del árabe المخدة que significa cojín. La palabra azúcar, سكر que significa dulce. Y la palabra aceituna, الزيتون que es oliva. Es cierto que alguna vez utilizaste alguna de estas palabras en tu día a día, hasta cuando pides un café, con azúcar o sin azúcar. Ya estamos usando palabras heredadas del árabe. También tenemos palabras relacionadas con la ciencia y la tecnología, como por ejemplo la palabra álgebra, del árabe, الجبر que es una rama de la matemática. La palabra algoritmo, الخوارزمي del nombre del matemático Al-Khwarizmi. Y también la palabra cifra, صفر que significa cero. El mundo de las matemáticas y la ciencia tiene una deuda enorme con los árabes. Ellos trajeron el sistema numérico que utilizamos hasta el día de hoy. Ahora veamos algunas palabras relacionadas a la arquitectura. Tenemos alcázar, القصر que significa palacio. Tenemos Alhambra, الحمراء la Roja, que es el nombre del famoso Palacio de Granada. Y también la palabra azulejo, الزليج que es una baldosa decorada. Piensa en cualquier edificio antiguo de España. Seguro que tiene algún elemento de la arquitectura árabe. Aquí tenemos más ejemplos de palabras en diferentes categorías. Por ejemplo, dentro de la agricultura tenemos aceña, acequia, aceite, acelga, alcachofa, algarrobo, algodón, alelí, almiar, alquería, alubia, azafrán, azar, azúcar, berenjena, noria y zanahoria. En artesanía tenemos ajorca, alcaller, alfiler, aljófar, arracada, badana, jarra, marfil, talí y taza. En la astronomía, aldebarán, auge, cenit y nadir. Y dentro de la construcción, adobe, ajuar, alarife, albañil, alcantarilla, aldea, alfombra, almohada, andamio,
azotea, azulejo, barrio, rincón, tabique, tarima y zaguán. En vocabulario de comercio tenemos aduana, alhóndiga, almacén, almoneda, arancel, arroba, azumbre, caíz, quintal, tarifa y zoco. En guerra tenemos acémila, acicate, adalid, adarga, alcazaba, alcázar, alfanje, algara, almena, atalaya, jineta, rebato, tambor y saga. Y por último, en química, alabique, álcali, alcohol, alquermes, jarabe y redoma. Hasta ahora hemos visto muchas palabras sueltas, pero también tenemos frases y construcciones gramaticales. Una de ellas es el uso de la negación enfática. ¿Qué significa esto? Hola, apuesto a que estás ansioso por convertirte en el rey de las expresiones españolas. Tenemos la solución perfecta para ti. Se llama Español Auténtico, expresiones coloquiales para dominar el lenguaje como un nativo. Y es el nuevo libro de Burbuja del Español. Tenemos diálogos auténticos, situaciones cotidianas e incluso alternativas menos extravagantes para aquellos que prefieren mantener un perfil más bajo. Hemos pensado en todo. Encontrarás explicaciones detalladas, ejemplos de uso y anécdotas locas que te harán preguntar ¿quién inventó esto? Y eso no es todo. También tenemos un formato de audiolibro para aquellos que quieren aprender mientras corren o se relajan en pijama. No pierdas tiempo preguntándote ¿de dónde vienen estas cosas? Haz clic en el enlace en la descripción, asegura tu copia de Español Auténtico y prepárate para un viaje lleno de diversión, aprendizaje e inmersión total en el español. En español usamos frases negativas como no hay más remedio o no tengo más que. Esta estructura es muy similar a las expresiones árabes, que utilizaban la negación para enfatizar la exclusividad. Por ejemplo, decir no tengo más que 5 euros equivale a decir solo tengo 5 euros. O por ejemplo, decir no hay más que esperar. Significa que no tengo otra opción a esperar. Entonces, cuando veas frases negativas con más que o también otro que, recuerda que estas vienen del árabe. También tenemos las expresiones con ojalá. La palabra ojalá viene de la expresión árabe إن شاء الله. que significa si Dios quiere. Y hoy la usamos para expresar deseos o esperanzas. Ojalá que llueva mañana. Ojalá que pases el examen. En árabe, la frase tenía un sentido más religioso. Y ahora en español lo usamos en un sentido más general. ¿Qué te pareció conocer más sobre el origen de este idioma? Como hemos visto, la lengua española está llena de historia y cultura. La influencia árabe no solo enriqueció nuestro vocabulario, sino también nuestra manera de expresar ideas. La próxima vez que uses alguna de estas palabras o expresiones, recuerda que estás usando un pedacito de historia. ¿Qué otras palabras o expresiones árabes conoces? Puedes dejarlas en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Puedes revisar todas nuestras redes sociales y visitar la página burbujadelespañol.com para más contenido. Nos vemos en un próximo video. Adiós.